o se agudizan los problemas de la provincia de Chubut. Contanos un poco los pormenores de este traspaso de un Das Neves que parecía un gobernador exitoso, pero que escondía eventualmente en su gestión problemas muy serios, ¿no? Sí, hubo una sucesión de cuestiones. Das Neves, como bien decís, tuvo 2 mandatos seguidos, 2003-2007, y fue reelecto en el 2007. En el 2015 gana su candidato, Martín Bussi, que a los 2 días de ganar pegó el salto hacia el kirchnerismo. Sí, me acuerdo. Das Neves en su momento se había distanciado, así que eso fue una situación, un gobierno muy extraño, porque él no tenía mayoría legislativa, la tuvo a partir de ese salto, pero fue algo siempre inestable, y en el 2015, como decís, Das Neves gana la elección con su partido provincial y logra su 3er mandato, y fallece en el 2017, y ahí es donde asume Arcioni, que hasta ese momento era vicegobernador. Y como también dijiste, en las elecciones de este año, de junio, Arcioni fue electo para el periodo 2019-2023, que es el que comienza ahora en diciembre. Lo que ha pasado acá es una situación que se explica en esos 16 años de continuidad de gobiernos de origen justicialista, porque más allá de esa distinción, alternativamente distintos funcionarios, ministros han estado en uno y otro lado, así que podemos decir que ha habido una continuidad de un mismo gobierno durante 16 años. En esos 16 años, y aún al día de hoy, los ingresos de la provincia son récord histórico. Estas provincias, las petroleras, reciben como una de sus principales fuentes de ingresos las regalías hidrocarburíferas, y para mensurarlo en dólares como moneda constante, en los 90, por ejemplo, el ingreso anual de regalías no llegaba a 100 millones de dólares. Desde el 2005 para acá, todos los años entran 500 millones de dólares o más de regalías. Es decir, 5 veces el ingreso que era habitual. A eso sumale, por supuesto, como todas las provincias, los ingresos por coparticipación federal, por por impuestos propios. La coparticipación federal, además, a partir del 2016 se incrementó, como en todas las provincias, porque el gobierno del presidente Macri le devolvió el 15% que se le venía descontando entre el 2008 y el 2016 a las provincias. Es decir que lo que ha pasado no es un problema de ingresos, sino de mala administración, que se explica, por ejemplo, en el 2003, cuando el radicalismo dejó el gobierno, había 23.000 empleados, hoy hay 60.000, entre activos y pasivos. Bueno, el endeudamiento público creció de modo exponencial, la deuda, es el 80% del stock de deuda financiera está en dólares, y empezaron a vencer, además de los servicios de la deuda, las amortizaciones de capital. Y además, en la campaña electoral, ya esto había ocurrido el año pasado, había habido unos meses de desdoblamiento en el pago de sueldos. Eso se pudo superar en diciembre, y a partir de ahí vino un festival, más que nada por el tema electoral, en donde se firmaron acuerdos paritarios muy, muy altos, muy desmesurados, que bueno, que todo eso generó un combo que estalló ahora. Las elecciones fueron el 9 de junio, y ya en julio, cuando hubo que pagar los sueldos de junio y el aguinaldo, empezaron los problemas. Recién se terminó de pagar los sueldos de junio a fines de julio, es decir, casi un mes después, y obviamente esa situación se trasladó al mes de agosto, cuando hubo que pagar los sueldos de julio, y ahora que estamos en septiembre, pese a que ayer vencieron los plazos legales para pagar sueldos, no se han pagado, se van a empezar a pagar el día 11 de septiembre, y bueno, y todo esto genera lógicamente el reclamo de la gente, que no es solo el tema de los empleados públicos, porque también con los proveedores del Estado hay una deuda que se arrastra desde el 2014, el no pago de empleados públicos genera consecuencias en muchas ciudades que están muy ligadas a la actividad estatal, como Trelew, como Rawson. El caso de Comodoro, que tiene mayor peso la actividad privada, la actividad petrolera, también repercute, porque los cortes de ruta de los agentes estatales impide que los trabajadores petroleros y las empresas petroleras puedan llegar a los yacimientos, entonces las empresas no pueden certificar y facturar sus servicios, y se corta esa cadena de pagos. Así que realmente es una situación caótica donde la responsabilidad es absolutamente del gobierno provincial.
Mientras vos hablabas del crecimiento de los recursos y de hidrocarburos en la provincia, debemos decir que, corregime si la cifra es incorrecta, pero Chubut produce el 30% del petróleo que se produce en la República Argentina, ¿es cierto esto? Y puede andar por ahí, no tengo el dato preciso ahora, pero a pesar de que hoy los focos están en Vaca Muerta, sigue siendo la principal provincia productora, y Cerro Dragón, acá cerca de Comodoro, a 70 kilómetros de Comodoro, sigue siendo el yacimiento más productivo del país, con petróleo convencional, ¿no? Así que una participación muy importante en la producción de petróleo, no tanto de gas, que ahí está más adelante Neuquén. Gustavo, ¿cómo se explica? Yo sé que vos sos muy mesurado y el hecho de que seas oposición no te va a llevar a hacer un juicio que no tenga valor, pero ¿cómo se explica esto de los votantes de estas provincias que han tenido un crecimiento exponencial en la administración pública? O tal vez ahí se justifica tal vez el voto, pero digo, ¿hay una suerte de sadomasoquismo de votar a quienes son los victimarios de la situación que atraviesa la gente en la provincia? Bueno, vos sabés que el voto siempre obedece a factores muy complejos. En las provincias se dio este fenómeno de que han ganado los oficialismos. Ser oficialismo en las provincias implica manejar muchos recursos, muchos resortes de poder. Como bien decís, el tema del empleo público se usa muchas veces como un botín de guerra. Y bueno, y todo eso influye, lógicamente. Siempre suele decirse que cuando se compite contra un oficialismo provincial o municipal, no se compite contra otro candidato, se compite contra el Estado. Entonces, eso le da una ventaja, y no es casual, es un fenómeno que se da en muchísimas provincias. De hecho, hay provincias que desde el 83 tienen el mismo signo político. Las provincias patagónicas, con la excepción de Santa Cruz, tenían otra realidad, había más alternancia. Sí, En claro. Chubut, De hecho, el radicalismo gobernó varios años en Chubut. claro, hasta el 2003 fueron mandatos alternativos y Río Negro pasaba lo mismo. Pero bueno, yo creo que el hecho de que haya habido un periodo, no nos olvidemos que el país en general tuvo un periodo de ingresos altísimos, por eso muchos hablamos de la década desperdiciada, ¿no? Cuando la soja valía $630, el petróleo 140. Entonces eso paradójicamente generó, eh, bueno, un crecimiento por ahí en la parte improductiva del Estado, esas relaciones de clientelismo, no invertir en diversificar la economía, en diversificar la matriz productiva, sino en generar el empleo público, que en muchos casos genera una situación de dependencia, ¿no? Por supuesto que también la situación del voto en el 2017 había sido muy distinta. En nuestro caso, a mí me tocó competir, vos lo decías recién, este año con Arcioni precisamente, y obviamente también el peso de la crisis nacional y el desempeño macroeconómico cuando uno es oficialismo a nivel nacional también pasa factura cuando las cosas no están bien, ¿no? Ahora quedó demostrado con las elecciones nacionales. Entonces, es toda una sumatoria de cosas. A veces también se explica por las trampas electorales, no en este caso, pero en el año 2015 en la provincia de Santa Cruz, Cambiemos ganó la elección, Eduardo Costa fue el candidato más votado, por lejos. Y sin embargo, Sí, la gobernadora, los claro, sublemas famosos. con la ley de lemas, que es una ley tramposa, porque vos votás por X candidato, pero tu voto termina beneficiando al candidato Y, porque se trasladan hacia el más votado dentro del lema. Así que terminó imponiéndose Alicia Kirchner, ¿no? Así que yo creo que es y esas mayorías tan exorbitantes en las legislaturas que hacen que se puedan manipular las leyes electorales. De hecho, en Chubut, esta situación nosotros lo advertimos y también dijimos que en una provincia que no le pagaba a los proveedores durante años y que tenía tantas situaciones complicadas, acá el tema de los servicios públicos de energía es un desastre, con las cooperativas muy endeudadas con Camisa y demás, y decíamos, ¿cómo van a gastar 300, 400 millones de pesos en adelantar las elecciones? Cuando si se hicieran simultáneas con las nacionales, no se gasta un solo peso, porque eso lo absorbe la nación. Bueno, eso fue también parte de estos artilugios, ¿no? Para
elección para evitar estar votando en medio de este desastre. Y bueno, y así fue. Se votó el 9 de junio y a los 20 días ya la provincia no podía pagar los sueldos. Arcio, Arcioni tiene un opositor también dentro de otro neojusticialismo o algo parecido. Bueno, acá compitieron básicamente tres fuerzas. Nosotros, de Cambiemos, el Partido Provincial, y después está el Frente para la Victoria, ¿no? Esos fueron los tres. ¿Ese es el Patch? No. No. ¿Cuál? ¿El de Arcioni? No, el otro. No, el Frente para la Victoria, el justicialismo, digamos, ¿no? Sí. Ahora Frente de Todos. Ajá. El partido de Arcioni, que es un partido que fundó Das Neves, Chubut Somos Todos se llama, y el Patch es un partido provincial histórico, escindido del radicalismo en los 70, que parte de ese partido estuvo integrando el partido del oficialismo provincial. Che, ¿y no hay arreglo, digamos, entre el sector de Cambiemos? ¿No se puede hacer un frente con el Patch, con el partido provincial? Bueno, hubo mucha gente del Patch que se integró al PRO y como parte del PRO estuvo en Cambiemos, por eso está repartido, digamos, hay dirigentes. Muchos forman parte de Cambiemos. Gustavo, la pregunta que te voy a hacer ahora es más bien de carácter personal. Frente a esta situación, frente a estos oficialismos que parecen ser súper poderosos e indestructibles, ¿tenés ánimo para seguir en la política, para seguir presentándote, para seguir candidateándote, o simplemente para ser uno más dentro del movimiento de Cambiemos, o de lo que quede como residual supuestamente ante una derrota electoral nacional? Son dos cuestiones distintas. Una es las candidaturas, que eso, digamos, hoy no hay ninguna en vista, porque hicimos un gran esfuerzo con la campaña por la gobernación y eso será una cuestión que el paso del tiempo, ahora faltan 4 años, ¿no? En lo demás, sí, en la política, bueno, es es algo que nos apasiona y que creemos que se puede hacer con o sin cargos, ¿no? Desde ese punto de vista creo que es una cuestión de un compromiso que más allá de los cargos uno tiene que tener. Yo he estado en cargos y no he estado, y tengo mi actividad privada. En este caso tengo un mandato de diputado que tiene 2 años más por delante y que lo vamos a cumplir, y después las candidaturas se irán viendo. Creo que acá una renovación importante, se vota ahora en algunos municipios, entre ellos Comodoro, hay candidatos jóvenes, renovados. Ganamos en Las PASO la capital de la provincia, Rawson, ganamos Gaiman, con nueva dirigencia, y creo que eso es importante también, promover nuevas figuras. Sí, por eso digo, uno a la distancia lo ve como una lucha tremenda, ¿no? Competir con estos privilegios que son, en política pesan muchísimo, pero está bien, tu respuesta es una buena respuesta en el sentido de que uno no debe claudicar en esto, ¿no? Pero no, tal cual, hay que darlo, porque además, con independencia de quién gane, vos hablabas recién del tema nacional, yo creo que es un resultado abierto todavía, pero más allá de eso, aún si se perdiera, es un deber de todos, o de quienes pensamos distinto que el kirchnerismo, sostener esas banderas, defender lo que creemos, porque no es lo mismo un Congreso con mayoría propia que sin mayoría propia, no es lo mismo el equilibrio de poder que eso implica. Entonces hay mucho en juego, gobernaciones, municipios a lo largo de todo el país, y esa representación legislativa que es la que además te permite designar los organismos de contralor y todo lo demás. Es decir, si nosotros queremos sostener una república, cada uno tenemos que defender las cosas en las que pensamos, con un cargo, sin un cargo, con candidaturas, sin candidaturas, sobre todo sostener una opinión pública fuerte, informada, que opine, que se pronuncie, porque eso es lo único que nos pone a salvo de autocracias, ¿no? O de gobiernos que se convierten en regímenes. Me parece que esa es una obligación que tenemos todos. Gustavo, ¿cómo funciona el periodismo en la provincia? Hay un periodismo importante, con mucha pluralidad.
con diversidad. Obviamente la pauta oficial también juega, como pasa en todos lados, y eso a veces puede en algún caso condicionar, pero la verdad es que es un periodismo profesional, plural. Yo mentiría si te dijera que se nos niega el uso del micrófono, que tenemos algún inconveniente para salir. Obviamente siempre el que desequilibra y genera esa cancha inclinada de la que tanto se habla son los recursos del Estado. Sí, claro, claro. La pauta oficial es poderosísima. Y sí, las Eso no partes hay de duda. prensa, y cuando vos ves funcionarios que van rodeados de uno que saca foto, el otro que filma, el otro que... Bueno, que después se explica por qué estamos como estamos, ¿no? También porque está ese uso desmedido de los recursos públicos o estas tendencias. Días pasados presentamos un proyecto de ley para prohibir, por ejemplo, el uso de los símbolos partidarios o personalistas, peor que partidarios, en lo que no es publicidad, sino que es propaganda, que se ha propagado en muchos ámbitos, municipios, algunas provincias, esto en lugar de municipio de tal lugar es gestión fulano de tal. Ah, sí, sí, por supuesto. Que la verdad que es lo menos republicano que puede haber, ¿no? Y uno ve hasta patrulleros, ambulancias con el nombre del intendente o del gobernador, como si fuera el intendente o el gobernador de su bolsillo el que paga a los patrulleros o las ambulancias. Entonces, todo ese tipo de recursos o de mal uso de los recursos, que además no sirve para difundir actos de gobierno, sino para hacer propaganda, que no es lo mismo. Sí, seguro, seguro. Bueno, es una práctica que hay que ir restringiendo, ¿no? Que tenemos que recuperar esa cultura democrática. Gustavo, la última. ¿Cómo crees que termina esta situación de los docentes, de este enfrentamiento? ¿Se va a profundizar? ¿Hay paños tibios? ¿Hay alguna solución? No, el problema es, acá lo que pasó en ese enfrentamiento es que ante la ausencia del Estado, intervinieron, digamos, un grupo, si se quiere, una patota para desalojar a un grupo de manifestantes que estaban cortando la ruta. Pero el problema es que el Estado está ausente. Ahora, el problema de fondo es un Estado provincial que no paga sus obligaciones más elementales, no paga sueldos, no paga proveedores, que increíblemente en este contexto de ingresos muy altos, no se puede financiar un presupuesto como está. Así no vislumbro una solución. La verdad que no la veo. Acá ha habido que siempre echarle la culpa a la nación, pero que ahora ya creo que ya nadie se lo cree, porque es una situación generada acá, y la verdad que la solución va a haber que arbitrarla acá, como corresponde, un Estado autónomo dentro de un sistema federal, que, te repito, tiene los recursos. Es como si vos en tu economía familiar hoy tuvieras un ingreso 5 veces más alto que el que tenías hace 10 años. Vos decís, y bueno, difícilmente yo pueda ganar más plata que la que estoy ganando. Es Claro, decir, que si claro, no me alcanza, por supuesto. tengo que revisar en qué estoy gastando y cómo estoy gastando. Parece que pasa por ahí, ¿no? Así que, pero lo preocupante es eso, que el gobierno provincial no ha esbozado, y pese a que esta situación ya tiene en su fase más grave 2 meses, no ha lanzado un solo plan, un solo anuncio, una sola hoja de ruta que diga, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, como a pesar de que las fuerzas de oposición se han mostrado dispuestas a colaborar, a dar una mano, pero primero hay que conocer, y esa es una responsabilidad indelegable del que gobierna, del que ha sido elegido para gobernar, y reelegido además, de decir qué es lo que va a hacer, qué es lo que propone. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo estos minutos y siempre la accesibilidad que siempre nos dispones. Así que creemos haber echado un poco de luz, ¿no? Sobre una situación que, en lo personal, días pasados hablaba con una amiga de la provincia, una profesional de la educación, y bueno, tienen un grado de preocupación extraordinario por ella, por sus familias, porque tienen hijos estudiando afuera, porque, bueno, por todas las cuestiones que derivan de una situación tan difícil como es la situación económica financiera de la provincia. Así que ojalá con el paso del tiempo y si es Arcioni o no la persona indicada para desarrollar este proyecto y conjurar estas situaciones, cuando pareciera que él es más que nada el gestor de esta situación, ¿no?
Así que es Sí, difícil, ¿no? pero ha sido elegido por el pueblo, así que es su responsabilidad, su obligación, por supuesto la de respetar esa elección de parte de todos nosotros y la de él gobernar, ¿no? Decir qué es lo que va a hacer para resolver esta situación. Tampoco ganó Arcioni por una cifra extraordinaria de votos, ¿no? No, Fue bueno, una, pero sacó un sí, por eso, 38%. pero fue una elección repartida, digamos, ¿no? Sí, fue repartida, pero bueno, los números mandan y inobjetablemente fue el que ganó la elección. Sí, no, eso Así no queda que, en duda, ¿no? Claro. así que nosotros, digo esto porque también hay rumores y hay, como suele pasar en la interna de los oficialismos, distintas, a veces puede haber sospechas de movimientos extraños, pero yo creo que también hay que asegurar la institucionalidad y hacer las soluciones dentro de la ley. Gustavo, un abrazo grande y muchas gracias, ¿eh? Gracias, Ricardo, un abrazo. Bueno,